Bueno, muy buenos días a todos y todas las personas que nos están acompañando en esta mañana de hoy, martes 10 de marzo, para la Red de Migración de la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo, Populorum. Es un gusto, es un honor tener esta posibilidad de desarrollar este conversatorio en el día de hoy. Hace parte, digamos, de nuestros seminarios que desarrollamos como red de migración, articulando diferentes experiencias y procesos de investigación desarrollados por colegas de distintos países que con toda su experiencia y su trayectoria, digamos, aportan y fortalecen el conocimiento que sobre las migraciones tenemos en este momento. Y para la red de migración de Populorum, Colombia es, digamos, una posibilidad pero muy significativa e importante de generar debate, de generar actualización, de generar esa posibilidad de apropiarnos y encontrarnos para reconocer esos aportes de las investigaciones realizadas. Queremos agradecer en esta mañana la participación de los y las colegas que nos acompañan en calidad pues, de ponentes y panelistas del espacio. Tenemos a Beatriz Eugenia Luna, tenemos a Marlene del Toro y tenemos a David Alexander López. Tanto la compañera Beatriz como la compañera Marlene como el compañero David Alexander tienen, digamos, hoy la posibilidad de compartirnos sus procesos de investigación adelantados y desarrollar este conversatorio que tiene como eje central, digamos, poder discutir políticas públicas, migraciones y derechos humanos en la coyuntura actual. Un tema, digamos, en el cual convergemos de manera muy importante por la coyuntura internacional que estamos viviendo en toda América Latina, acerca pues, de las nuevas políticas migratorias desarrolladas en varios países, pero principalmente en Estados Unidos, y que nos colocan, digamos, en este tema como un tema central del debate para quienes estudiamos las migraciones hoy en el ámbito global. Y desde este lugar que es América Latina, que digamos tiene esta posición tan importante en el contexto internacional y en esa relación pues, que hoy se tiene con el mundo, con las propias Américas en toda su heterogeneidad. Vamos pues a darle inicio a esta conversación, a este diálogo, bajo las exposiciones que tenemos la fortuna hoy de escuchar. Vamos a pedirle a cada uno de las personas panelistas pues, que tenga una intervención de 20 minutos para presentar su trabajo, y luego pues haremos una ronda de intervenciones para las preguntas, para la discusión y para lo que vayamos a ir entre todos tejiendo como esta imagen, ¿no?, que nos va a quedar con esta discusión y con estos aportes tan importantes acerca de las políticas públicas, las migraciones y los derechos humanos en la coyuntura actual. Agradezco a mis coequiperas de la red, tanto a Joana Navarrete como a Juliet, todo el trabajo, digamos, de apoyo en la organización de este espacio, el trabajo que desarrollan cotidianamente, pensándose siempre cómo fortalecer el tema de las migraciones como un tema central de las configuraciones societales contemporáneas. Bien, entonces comenzamos. Voy a permitirme leer los títulos o, digamos, las posibilidades de intervención que cada uno de nuestras ponentes tiene y nuestro ponente. Tenemos a la compañera Beatriz Eugenia Luna de Aliaga. Ella es asistente graduada y candidata a doctora en Derecho de la Universidad del Rosario, por parte de la Universidad del Rosario. Está en este momento haciendo una pasantía doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, con una beca de la Fundación Coordinación de Perfeccionamiento de Personas de Nivel Superior CAPES del Ministerio de Educación, MEC de Brasil, en el programa MOVE de la América.
Ella es abogada de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana y es socia fundadora de la Luna de Aliaga, Abogados y Asociados. También es autora del libro publicado sobre trata de personas y empresas, estándares y recomendaciones para su prevención en Colombia, publicado por la Universidad de La Sabana. Beatriz Eugenia, mil gracias por estar aquí, bienvenida. Es un gusto tenerte y tú eres la primera panelista. Si quieres iniciar de una vez y yo pues cuando vaya a hacer las intervenciones los otros colegas pues hago la presentación respectiva para que en cada ocasión el público que nos está acompañando tenga la oportunidad de tener la referencia frente al autor o la autora panelista que nos está acompañando. Beatriz Eugenia, adelante, es todo tuyo el micrófono y aquí estamos para escucharte en este trabajo tan interesante que nos vas a presentar sobre migraciones inseguras, trata de personas y tráfico ilícito, políticas públicas y empresas, que es, digamos, la síntesis, el título de la presentación que vas a compartir en la mañana. Adelante, Beatriz Elena, y bienvenida nuevamente. Los invito a que iniciemos un recorrido en estos 20 minutos por el apasionante mundo de las migraciones, que a la vez es muy complejo y específicamente desde el campo del derecho, que es mi área de trabajo, pero con un diálogo y con una invitación para articularlo con otras ciencias como la demografía, la ciencia política, las relaciones internacionales, entre otras. Con esta pequeña introducción, quiero agradecer muy amablemente a la Red Populorum por este espacio. He tenido la oportunidad también de asistir a otras de sus conferencias y actividades, especialmente pues a la profesora Juliet, a la profesora Rosa, a la profesora Joana y también a los compañeros de panel Marlene y Dee. Voy a compartirles la experiencia que he tenido de investigar estos temas, específicamente las migraciones inseguras o migraciones en peligro, su relación con el derecho, pero específicamente el campo de empresas y derechos humanos. Entonces, iniciando, como vemos en la imagen, sabemos que las migraciones han acompañado la historia de la humanidad y la siguen acompañando. Ya la profesora Rosa en la introducción hablaba que es un tema que no solo es de coyuntura, sino que realmente lo vemos a nivel global en diferentes escalas y con diferentes abordajes. Es así entonces como uno podría clasificar dentro de varias tipologías que existen las migraciones catalogando unas seguras o saludables, dicen algunos, otras inseguras, peligrosas o que van en contra de la salud y el bienestar de las personas. En las seguras, las personas pueden migrar, sea al interior de sus países o hacia el exterior, de una forma que protege sus derechos y garantías. En cambio, en las peligrosas, justamente esos derechos se ven en peligro o son vulnerados. Vemos en la imagen uno de esos tipos de abordajes y perspectivas que tal vez algunos de los asistentes han escuchado, que es la famosa securitización de la migración o cómo se puede abordar o se entiende desde una óptica de seguridad. Se construyen muros, se construyen alambres de púas, como el de la imagen, etcétera, donde usualmente se considera que el migrante es el enemigo, es el otro, y que hay que proteger a un estado de esa migración. Y seguramente Dave y Marlene también compartirán algunas de estas reflexiones. Estas ópticas muchas veces se vinculan a otras de la criminalización de la migración y del migrante. Entonces, se cree, y lo podemos pensar en nuestros propios países y regiones, cómo hay afirmaciones, publicaciones en medios de comunicación, políticas, incluso dentro de la propia población, donde se habla de el migrante como un delincuente.
alguien que viene a robar, a cometer diferentes delitos y muchas veces también a quitarle el trabajo y las posibilidades a las personas nacionales que ya se encuentran en un país. Esas ópticas de la securitización y de la criminalización muchas veces o casi siempre en su mayoría van en contra de la dignidad humana de las personas que la tienen las personas migrantes y también los nacionales de un país determinado y van pisoteando sus derechos humanos. Entonces, como la idea, y repito, yo hablo desde el campo del derecho, pero también otras ciencias lo han dicho, se deben abordar las migraciones con una perspectiva mucho más integral, más completa, más holística, con base en el respeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas. Entonces, en estos panoramas existen varios tipos de migración peligrosa. Alguno es el tráfico ilícito de migrantes, otra es la llamada trata de personas y hay otra serie de situaciones. Yo voy a hacer un poco más de énfasis en la trata de personas. Vemos en la imagen que antes está la imagen o la palabra, el conjunto de palabras de trata de blancas. ¿Qué significa esto? Esto es una visión, una terminología un poco más histórica de mujeres de Europa del Este que eran llevadas por piratas, por corsarios, por diferentes grupos hacia países principalmente de Asia y de otros lugares para explotarlas con una finalidad sexual. Por eso, si uno ve documentos históricos o algún tipo de contexto y panorama, se habla y unos primeros instrumentos internacionales desde lo jurídico de trata de blancas. Pero posteriormente, el término, digamos, por así decirlo, se actualizó para que estuviera mejor relacionado con las realidades y se habla de trata de personas. No solo las mujeres son víctimas, sino también los hombres, los niños, las niñas y los adolescentes. En el mundo del derecho existen diferentes instrumentos internacionales. Uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas para los temas de delincuencia organizada transnacional. Temas como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, etcétera. Y en el artículo 3 o bueno, derivado de esa convención, hay un protocolo sobre trata de personas. Y ahí, en su artículo 3 literal A, nos define la trata de personas como captar, trasladar, transportar, acoger o recibir a una persona, sea al interior de su país o hacia el exterior, con el fin de explotarla. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que se habla de una cosificación del ser humano, una mercantilización del ser humano y se tiene la intención de explotarlo de una manera sexual, trabajo forzoso, servidumbre por deudas, mendicidad ajena e incluso hay análisis mundiales, así como parte de los panelistas de México, en Colombia, en otros países, donde situaciones como la maternidad subrogada o para algunos llamado alquiler de vientres puede ser o no una finalidad de explotación de trata de personas. Entonces, como vemos, es una situación muy compleja. Algunos llaman que es una esclavitud del siglo XXI o una esclavitud moderna. Aquí en el caso de Colombia, igual que México y muchos países, la trata de personas a raíz de estos instrumentos internacionales es tipificada, es considerada delito en los códigos penales de nuestros países. Para el caso de Colombia, está en el artículo 188A del Código Penal. Entonces, ante todo este panorama, voy a ir articulando cómo la investigación de maestría también me permite hoy estar desarrollando la investigación doctoral y era cómo podría yo preguntarme ante esta situación de trata de personas. ¿Cuál es el rol de las empresas? Yo pensaba, bueno, está el gobierno, están los organismos internacionales, la academia, la sociedad civil que aporta, digamos, al abordaje complejo de la trata de personas, desde la prevención, la investigación, la protección a víctimas, entre otros, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? Acá hay un actor que no se ha articulado, el de las empresas.
Entonces vemos en pantalla, las personas aquí conectadas y los que después vean el video, la pregunta que yo me hice en mi maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana era justamente cuestionarme si existía una corresponsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida entre el Estado colombiano y las empresas, específicamente en materia de prevención de la trata de personas. Y si esa respuesta era afirmativa, pues yo también me cuestioné sobre cuáles serían justamente esas obligaciones, esos estándares y qué recomendaciones podría yo dar específicamente para Colombia, pero que también de cierta manera sirven para otros países que tienen este tema complejo de la trata de personas. Como hipótesis, pues yo partía indicando si existen obligaciones. Recuerden que yo estoy desde el campo del derecho. Aquí no estamos hablando de voluntad o de voluntariedad, de algo de misericordia, si se quiere. No, a la luz del derecho internacional y del derecho colombiano, sí existen obligaciones para que se haga la prevención de cualquier forma de trata de personas y que por lo tanto pues tienen esa responsabilidad compartida. Como objetivo general, justamente me propuse identificar algunos estándares, pero también plantear algunas recomendaciones. Esto teniendo como anclaje los instrumentos internacionales sobre trata de personas y empresas y derechos humanos y especialmente también la normativa colombiana. La tesis de maestría tuvo cuatro grandes objetivos específicos que vemos en pantalla. Es una tesis que puede leerla cualquier persona. De hecho, su lenguaje y su pedagogía es de fácil acceso, desde un empresario, una empresaria, alguien que trabaja en gobierno, un padre o madre de familia, alguien que ejecute y elabore, digamos, temas de política pública, como de pronto hacen parte aquí los asistentes al conversatorio. Entonces, el primer objetivo justamente fue ubicar ese contexto, esos panoramas, esos aspectos esenciales de la migración, explicando obviamente qué es la trata de personas, que es un delito, pero también es una grave vulneración de derechos humanos, para después pasar en segunda medida a todo el análisis de esos instrumentos internacionales y nacionales colombianos, para en un tercer paso profundizar en los instrumentos del campo de empresas y derechos humanos. Seguramente ustedes han escuchado que este es un ámbito que cada vez toma más fuerza en el mundo y a nivel de nuestros países y, por ejemplo, discusiones a nivel Latinoamérica, en Europa, de cómo cada vez las empresas deben respetar los derechos humanos en toda su cadena de suministro, en sus cadenas de valor, en su funcionamiento, no solo en temas ambientales, sino otros temas vinculados con los derechos humanos y cómo finalmente pues planteo y ahora les comentaré esas recomendaciones. Es así entonces como avanzando está el marco jurídico y donde internacionalmente encontramos cuatro grandes obligaciones, ojo, en materia de derechos humanos: promover, respetar, garantizar y proteger. Y como en mi tesis profundicé en las cuatro, pero hice posteriormente un énfasis en la obligación específica de la prevención, que es derivada de la gran obligación de garantizar. Entonces vemos en pantalla nosotros, esto es una gráfica que corresponde a la que aparece en la tesis publicada, que ahora les comentaré que es el libro que mencionaba la profesora Rosa, donde después de hacer todo ese análisis, agrupé en 11, digamos, puntos que vemos en pantalla, cuáles son esas obligaciones para el Estado y las empresas. Entonces, para comentar algunas de ellas, las empresas deben tomar medidas de tipo legislativo en el campo penal, pero también en otros campos. Deben tomar medidas administrativas y de política pública. México tiene su política pública de lucha contra la trata, Colombia, Perú, casi todos los países la tienen. Se deben realizar estudios, investigaciones, capacitaciones. Se deben también tener medidas en controles fronterizos. Recordemos especialmente fronteras y transporte de tipo terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, y cómo también es clave
articular con la sociedad civil, con el gobierno, con la academia y los organismos de cooperación internacional. Hay que tener a todos los actores para lograr realmente una prevención completa de la trata de personas. Como también se deben tomar algunas medidas específicas. Hay parte de los instrumentos que se concentran en el trabajo forzoso. El trabajo forzoso lo define la Organización Internacional para el Trabajo, la OIT, como aquella labor que se hace sin que la persona se haya ofrecido voluntariamente a ejecutarla, sino como por el contrario hay una amenaza de algún castigo o de alguna pena. Es así entonces como encontramos que ya en este momento la hipótesis se había corroborado. Sí, el Estado y las empresas son corresponsables para prevenir la trata de personas, pero revisando estos principios rectores de empresas y derechos humanos, y específicamente para esa época que Colombia fue el primer país no europeo en tener el plan de acción en materia de derechos humanos y empresas, ¿cómo vamos a darnos cuenta que esto también refuerza la hipótesis en el sentido que hay un marco en esta materia con tres grandes pilares: proteger, remediar y respetar? Proteger dirigido al Estado, el de respetar a las empresas y el de remediar a ambos. Si hay alguna vulneración, pues tendrá que el Estado y las empresas remediarla. Y cómo a raíz de ese marco existen 31 principios rectores, de los cuales yo los analizo uno por uno en la tesis. Se encuentran también su conexión con la importancia de la prevención de la trata de personas. Entonces, para ir avanzando y respetando el tiempo asignado, ya entrando a la parte final, y bueno, estaremos muy atentos también después de Dave y Marlene a todos sus comentarios y preguntas, y es: ¿qué recomendaciones pude plantear? Recomendaciones, como decía hace unos minutos, no solo dirigidas a Colombia, sino que pueden ser de utilidad para otros países, y es, por ejemplo, tener presente, por decir alguno. La número 4: analizar a todos los actores que están inmersos en las cadenas de suministro y en las cadenas de operación de una empresa, cadenas de valor. Sabemos que las empresas, sean de ropa, de tecnología, de alimentos, etcétera, etcétera, tienen grandes actores y cadenas a veces muy complejas. Entonces, hay que articular lo que dice este campo, la esfera de influencia empresarial, es decir, a la empresa con sus directivos, trabajadores, pero también sus clientes y consumidores, sus proveedores de materias primas, las comunidades donde operan. También necesitamos, por ejemplo, un compromiso político empresarial, el número 7: que las empresas exterioricen ese compromiso de respeto a los derechos humanos. El número 9: muchas veces me preguntan, bueno, Beatriz, ¿y nosotros qué podemos hacer? Mucho. ¿Cómo desde nuestro rol como consumidores podemos tener un consumo responsable, ético, que sea consciente y sostenible? Preguntándonos un poco más de dónde viene la ropa que utilizo, de dónde viene el chocolate que consumo. ¿Será que tiene dolor humano? ¿Será que tiene trata de personas, etcétera? Y como también hay algunas otras recomendaciones para vincular, por ejemplo, a medios de comunicación, a medios de transporte, incluso a los inversores o inversionistas extranjeros. Si alguien quiere invertir en un país, abrir alguna empresa, una sucursal, etcétera, tiene también que respetar los derechos humanos. Entonces es así como vemos ahora en pantalla la tesis de maestría que se publicó como el libro. Ahí en el código QR pueden obtener mayor información. Esta fue una tesis que obtuvo calificación laureada, es decir, la máxima calificación en Colombia, y obtuvo también en México en el concurso que hace la Universidad UNAM de tesis de trata de personas, una de las menciones honoríficas. Entonces ahí pueden eh, consultarla. Está disponible para temas electrónicos o temas físicos. Me encantará también recibir sus comentarios, y cómo a raíz de la maestría, ya actualmente en el doctorado, en el último año en la Universidad del Rosario, justamente ya con ese sustento, estoy preguntándome y tengo el objetivo de
¿Cuál sería un conjunto de herramientas sociojurídicas que sean idóneas, que sean concretas, que sean pertinentes para prevenir la trata de personas? Estoy haciendo un énfasis y a raíz también de algunas sugerencias de la lectora de la sustentación y otros, es poder concentrarme en unas de las finalidades de la trata que yo tengo pensado hasta el momento que va a ser la de trabajo forzoso, como a raíz de revisar los marcos teóricos, los marcos jurídicos, experiencias en otros países, puedo también proponer un conjunto de herramientas que ojalá sirva y sea acogido para Colombia. Entonces, para ir concluyendo en la tesis de maestría, concentro y un poco este diagrama de Venn el campo de migraciones con el tema de trata de personas y el de empresas y derechos humanos para poder ver sus puntos de convergencia. Yo espero que el conjunto de herramientas que proponga tenga elementos de la llamada debida diligencia empresarial, con todas sus fases, sus procesos, pero también elementos de política pública, herramientas internas que puedan tener las empresas, pero también herramientas articuladas hacia el exterior de las empresas. Entonces, es así como para concluir, vemos esta imagen o esta infografía de uno de los reportes que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre temas de trata de personas después de investigar en muchos países que efectivamente hay sectores de la economía donde ya hay víctimas de trata de personas. Hay reportes de víctimas que han sido explotadas. Encontramos sector doméstico, sector de la construcción, temas de la industria de la pesca, la agricultura, el llamado catering, ventas ambulantes o callejeras, comercio callejero, el sector de la confección y de la minería, entre otros. ¿Por qué quise terminar con esta gráfica? Porque muchas veces la gente cree o me han dicho, profesora, eso no pasa, o sí, la trata de blancas eso era antes, en las películas, pero cuando uno analiza y lamentablemente, seguro, mientras estamos nosotros en esta reunión, en este conversatorio, hay niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres de cualquier nacionalidad en sus países o en otros lugares del mundo siendo explotados en temas empresariales. Muchas gracias por el tiempo, por su atención y bueno, atenta también a los colegas que van a exponer y a las preguntas del final. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz. Es una presentación, digamos, que nos pone de presente este universo poco auscultado, hay que decirlo, en los estudios de migración, que es el papel de las empresas, ¿no? Y es, digamos, una posibilidad analítica que a raíz de tu pregunta central se vuelve muy, muy interesante y mira cómo has hecho todo un desarrollo en función de efectivamente demostrar todo ese campo de posibilidades de trabajo que hay justo en ese desarrollo que podría estar realmente, digamos, iluminando de muchas formas nuevos horizontes de articulación, nuevos horizontes de análisis y todos estos principios, ¿no?, de la acción empresarial articulada con las políticas públicas. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Ya tendremos oportunidad de debatir con las preguntas y con los otros colegas al final. Bueno, vamos a darle la palabra al profesor David Alexander López Mejía, que es doctor en Eh, filosofía con Rosa, orientación en... Rosa, ¿Sí? iría segundo Marlene, discúlpame. ¿Segundo Marlene primero? Ah, Sí, bueno. segundo Marlene, gracias. Bueno, está bien. No tenía claro este cambio. Creo que me dijiste y me olvidó. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a la profesora Marlene del Toro Granados, que ya tiene un doctorado en filosofía con orientación en ciencia política, una maestría en relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es licenciada en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California y sus líneas de investigación son migración, derechos humanos, gobernanza. Actualmente pues, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
profesora Marlene del Toro Granados. Es un gusto tenerla aquí con nosotras, participando de este panel. La profesora Marlene nos va a hablar sobre factores que influyen en la inserción laboral formal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. Tú, pues, Marlene, estás en el centro justo del debate actual con este trabajo, en este contexto, pues, en el norte de Tijuana, en esta frontera, en esta amplia, reconocida y paradigmática frontera del norte, que tanta investigación y tanta discusión y tanto controversia, pero también tanto aprendizaje nos ha permitido a los estudiosos, las estudiosas de las migraciones. Marlene, mucho gusto de tenerte aquí y la palabra es tuya. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a este seminario y a continuación les compartiré mi presentación. Muchas gracias por esta investigación a Rosa, así como a la maestra Juliet y a todos los que están aquí presentes, igual a la maestra Beatriz y al doctor Dave. Bueno, aquí solo para confirmar que ya pueden ver mi pantalla. Sí, Marlene, aquí estamos ya viendo tus primeras imágenes. Muchas gracias. Súper, pues aquí siguiendo con la línea, como la maestra Beatriz ya compartió, yo les voy a hablar igual sobre la migración internacional, pero yo me voy a enfocar en los factores que influyen en la inserción laboral informal de la población del Triángulo Norte de Centroamérica. Este estudio se hizo en la ciudad de Tijuana. Como muchos saben o si conocen un poco sobre este municipio, es uno de los municipios de Baja California. Yo soy de Ensenada, Baja California, pero vivo aquí en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, aquí les puedo compartir pues ya a grosso modo pues esta investigación y lo que pues yo he compartido, ¿no? Estando allá. Y bueno, cuando les comparto que esta investigación se centró en el Triángulo Norte de Centroamérica, este triángulo se conforma por 3 países, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Les voy a dar como este contexto y planteamiento del problema para entender más a detalle sobre esta investigación, cuál fue la estrategia que yo utilicé, el panorama numérico, también les voy a mencionar el marco teórico, factores, derechos humanos y algunos vacíos y conclusiones. Todos los investigadores queremos hablar ampliamente de nuestro tema de investigación porque queremos que aprendan. Creo que ese es como el objetivo principal y conocer pues estos fenómenos sociales, ¿sí? La migración es un fenómeno social que ha ido, digamos, en volumen los últimos años. Si lo comparamos del 2010 a 2020, pues ha habido incrementos importantes, pero también desafíos, que eso es lo más importante para destacar y el por qué hacemos estas investigaciones, para que ustedes conozcan, aprendan y que claro que si les interesa investigar, pues bienvenidos a este mundo de la investigación. Antes de empezar, quiero compartirles esta frase que me gustó, que dice que la migración no es un placer, sino una necesidad ineludible y entonces eso es un derecho. Como saben, muchas personas migran, ¿sí? En muchos casos no por deseos, sino porque es eh, un refugio, ¿sí? Salir fuera de sus países, ¿sí? En búsqueda de oportunidades laborales, en búsqueda de oportunidades económicas, o bien hay personas que pues, salen de sus países en búsqueda de trabajo, de estudio, ¿sí? Aquí ya entran pues, los factores internos también, pero debemos de reconocer que muchos migran no porque quieren. Entonces, aquí es importante también brindar pues esta inclusión social, que creo que es súper importante cuando estas personas llegan a una ciudad, ¿sí? Receptora, como lo es Tijuana. Y bueno, para dar este planteamiento, sí, Tijuana, como les mencionaba, se ha convertido en un destino importante, sí, un receptor migratorio. Claro, porque pues la frontera está ahí, ¿no? Está el estado de California y claro que pues
este fenómeno ha ido creciendo, ¿sí? Ha ido creciendo a partir del segundo ciclo, ¿sí? 20. Tijuana se convirtió no solo un lugar de paso, porque hace muchos años era conocido solo como un punto de paso, ¿sí? Para llegar a Tijuana, cruzaban a Estados Unidos. Sin embargo, pues estas trayectorias han ido cambiando porque se ha convertido también en un destino para vivir, incluso para la migración interna aquí en México, porque pues las oportunidades laborales que tiene Tijuana, el acercamiento, pues que hay esta relación, ¿no? Fronteriza con Estados Unidos y también pues hay una importante industria maquiladora en Tijuana. Sí, eso también es importante destacar. Pero claro, pues hay otras opciones que entran del por qué ha crecido los volúmenes de migración, porque sabemos que debido a esta misma cercanía, pues hay mayor flujo de deportaciones de Estados Unidos hacia México. Y también pues estas políticas migratorias de Estados Unidos que pues impactan en México. Entonces también las vamos a ver más a detalle. Y bueno, desde 2010 se ha caracterizado Tijuana también pues como receptora de flujos centroamericanos, ¿sí? De personas que vienen de Centroamérica, personas que vienen de Haití, personas que vienen de Venezuela, de Cuba, ¿sí? Pero pues sabemos que estas trayectorias cambian, ¿sí? Es su destino final ha cambiado, que le llaman trayectorias frustradas porque su destino final ha cambiado. A lo mejor ellos esperaban que su proceso migratorio funcionara, si pedían asilo en Estados Unidos, pero sabemos que las políticas han ido cambiando, entonces ellos tienen que hacer pues estas estancias prolongadas en estas ciudades receptoras, como lo es Tijuana, por ejemplo, como lo es Monterrey. Aquí también es un ciclo que es parecido, ¿sí? Y bueno, entre el 2018 y el 2025, pues las caravanas migrantes han tenido estas políticas que han ido cambiando, sí, sus movimientos migratorios, ¿no? Como Remain in Mexico, Migration Protection Protocol, que los vamos a debatir más adelante. Y bueno, también para darles como este contexto, eh, en el 2023 ha habido solicitudes de refugio en México alrededor de 140,982. Sin embargo, tuvo una caída en el 2024 de un 56%. Y como les mencionaba, pues hago esta investigación enfocándome en personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero algo que he encontrado en esta investigación es que hay un mayor número de personas que vienen de Honduras. Esto pues diferentes factores, ¿no? Factores económicos, políticos, incluso personas que pues salen del país por temas de inseguridad o porque están en búsqueda de mayores oportunidades laborales, que esto ya va a depender mucho de estos factores personales. Pero bien, pues es interesante visualizar que pues Honduras es el primer país de estos tres que hago pues este estudio. Y bien, Baja California tiene alrededor de 4.135 solicitudes de refugio anuales. Si saben, en Baja California existe pues esta frontera de Tijuana, pero también hay dos fronteras más, que es la frontera de Mexicali y la frontera de Tecate, también para poder entender, ¿no? Este contexto. Y bueno, ¿cuál fue la estrategia metodológica que hice en esta revisión? Bueno, incluí artículos arbitrados, informes institucionales que fueron de gran ayuda para poder describir pues estos movimientos migratorios, pero pues más a detalle la inserción en el sector informal, que es en lo que me enfoco. Mi tesis de posgrado también la hice estudiando en Tijuana y bueno, aquí les puedo compartir un poco también de mi tesis de doctorado, que ya la finalicé, que también hice un estudio, pero más enfocado en gobernanza migratoria aquí en Monterrey. ¿Y qué les puedo compartir? Que hice este mismo estudio de las mismas personas, ¿sí? Del Triángulo Norte de Centroamérica, y algo que encontré es que Honduras sigue siendo también el país con un mayor número de personas que llegan aquí en México. Y bueno, ¿qué se estudió? Un periodo del 2020-2025, claro que no incluí pues notas sin autor, propaganda, preprints, que esto pues no va a ser relevante en la investigación. Fuentes clave, el COLEF, UCLA, como saben, el Colegio de la Frontera Norte es un centro de investigación
Y bueno, también he entrevistado a actores investigadores del COLEF que han realizado diversas investigaciones sobre estos temas y bueno, también otras fuentes, CEPAL, INEGI, también súper importante para obtener estos datos, que puede encontrar que no existe como un estudio, ¿sí? Con este diseño muestral de la tasa de informalidad específica de migrantes. Como sabemos, pues la informalidad son estas actividades que no son reconocidas, ¿no? Dentro de este plano regular aquí en México. Y bueno, para obtener este panorama numérico de solicitudes de refugio, aquí podemos observar de los que les compartía hace poco, esta comparación entre estos tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y si pueden observar la gráfica, pues hay un mayor número de personas de Honduras que piden pues refugio, ¿sí? Y pues un menor número entre El Salvador y Guatemala, pero pues podemos ver ahí una consistencia entre estos dos países. Otros datos claves de Comar, que en 2023 pues hubo 140.982 solicitudes, pero pues hubo esta caída. ¿Por qué hubo esta caída? Porque pues muchos migrantes han decidido continuar su trayectoria hacia Estados Unidos y no solicitar pues un refugio en México. También algo importante a destacar, pues que hay un 41.8% de mujeres que también solicitan refugio aquí. Y bueno, otros números también importantes a destacar de la informalidad aquí en Tijuana, que esto es lo que me enfoqué, cómo estas personas, pues, al buscar, ¿no? un trabajo, para ellos es en ciertos casos difícil obtener un trabajo en el sector formal. Esto por diversos factores, falta de documentación, hay a veces situaciones de discriminación al querer obtener un trabajo en el sector formal o incluso estos negocios a veces no cuentan con la capacitación necesaria, entonces carecen pues de esta estructura en sus negocios para contratar extranjeros. Entonces, digo, entre otros muchos factores que sabemos que pasan. Y bueno, un número importante pues es informalidad en Tijuana, en Baja California y bueno, en la media nacional, 55%, que sabemos que en México pues la informalidad ha sido un tema en los últimos años, por lo cual pues se ha fomentado mucho desde las empresas y los negocios crear más oportunidades laborales, la remuneración económica para que justo las personas pues estén en el sector formal, pero pues es un trabajo conjunto con el gobierno, las empresas. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en este estudio de censo de Coops y Hernández? Que la población extranjera con menos de 5 años está concentrada en la informalidad. Muchos de ellos trabajan en el sector comercial, en otros sectores, ¿sí? Que, como les comentaba, la industria maquiladora en Tijuana es muy fuerte, sin embargo, para ellos no es tan fácil insertarse en este sector debido a la documentación que les pide. Y bueno, ¿qué es lo que hice en el marco teórico? Bueno, hice esta segmentación de mercado de trabajo. También pues podemos identificar que hay una precarización laboral, porque si bien si ellos se insertan en el sector informal, no hay este contrato fijo, ¿sí? No hay un contrato de por medio, entonces no está escrito, ¿no? Las prestaciones que ellos deben tener, cuándo debe ser el sueldo, no tienen un horario establecido, tienen jornadas extensas, ¿sí? Cuando he entrevistado personas aquí en Monterrey también que están trabajando en el sector informal, pues muchas veces me comentaron que no existe como pues esta protección a sus derechos humanos laborales. Entonces, pues hay una vulneración. Sin embargo, para ellos es difícil, ¿no? Realizar como estas denuncias porque pues claro que existe como este miedo latente, ¿no? A tener una repercusión. Y bueno, también vimos derechos humanos y gobernanza migratoria, interseccionalidad y género. Aquí también hablé sobre cómo hay una doble exclusión para las mujeres. ¿Por qué? Porque pues hay una falta de documentación para ellas insertarse en el sector formal. Y ahora bien, muchas de ellas vienen con niños. Si bien saben, a veces es difícil para
esta población ir a la escuela porque ha habido casos que les niegan pues este derecho humano que es la educación. Sin embargo, si es algo que pasa, entonces ellas, si tienen hijos, pues prefieren quedarse al cuidado de ellos. También pude identificar pues estas economías de frontera, pues este dinamismo que hay, ¿sí? Y ya por último, la vulnerabilidad estructural, ¿sí? Como bien, pues si ellos no tienen este trabajo en el sector formal, los obliga, ¿no?, a obtener un trabajo en el sector informal y pues hay mayor inseguridad, pues hay esta ausencia de redes, ¿sí? Y pues un mayor ausencia de protección a sus derechos laborales. Y bueno, algunos factores que ahorita ya les estuve compartiendo, pues es el estatus migratorio, que es uno de los principales, que para ellos hay a veces un desconocimiento de cómo hacer este proceso migratorio, que muchos pues tienen este apoyo si se encuentran en albergues, ya que muchos albergues en Tijuana brindan un apoyo latente y la verdad que los albergues en Tijuana hacen un gran labor en brindar pues esta atención a ellos, a este seguimiento de salud, si quieren adquirir un trabajo, también apoyarles en estos procesos migratorios legales, pero para algunos casos pues es difícil poder tener pues una estancia regular en el país, a lo mejor por falta de documentación, porque estos procesos migratorios pues son largos, como saben. Y bueno, pues es uno de los mayores factores, ¿no? Porque ellos se insertan en este sector, porque pues no hay como este seguimiento y de tener un documento migratorio. ¿Qué pasó con Comar? En el 2023 resolvió solamente 50.193 de 140.982 expedientes, ¿no? Entonces, estas visas humanitarias solo fueron de corta duración a personas regulares indocumentadas, entonces no tenían permiso de trabajo, lo que lleva pues que la informalidad sea su opción para obtener una remuneración económica, porque si bien muchos de ellos llegan con familiares, llegan con hijos, entonces es primordial que ellos tengan pues un sustento económico para estar en la ciudad o en muchos casos pues ellos deciden continuar su trayecto hacia Estados Unidos, por lo cual pues es elemental tener un sustento económico. ¿Qué pasa también? Pues hay una presión económica, hay deudas de trayecto, como saben, pues es un trayecto largo que han hecho desde Centroamérica a México, ¿no? Entonces, en muchos casos ya no tienen pues un recurso para continuar su trayectoria hacia Estados Unidos, entonces hacen pues estas estancias prolongadas en México, ¿no? En este caso en Tijuana, pero por ejemplo es el caso también en Monterrey, principalmente en ciudades fronterizas. Y bueno, de acuerdo con la encuesta del COLEF UCLA, aquí compartían que el empleo pues es una prioridad cuando llegan a los albergues porque es necesario, ¿no?, obtener un sustento económico, como les comentaba. ¿Qué pasa también? Hay una segmentación laboral, una demanda precarizada. ¿Qué quiere decir esto? Como ahorita les compartía, en Tijuana pues hay esta industria maquila, pero es necesario contar con CURP, RFC, IMSS, y si ellos no cuentan pues con esos documentos, claro que pues va a haber esta exclusión, ¿no? Entonces, el sector de servicios pues absorbe la mano de obra de ellos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la paradoja aquí? Pues que los migrantes, a pesar de que tienen pues una mayor escolaridad, no pueden obtener pues estos empleos, ¿no?, de mayor calidad. Otros factores que encontré en esta investigación, pues que hay una discriminación de género, hay una vulnerabilidad diferenciada, como les compartía, para las mujeres en los albergues de Tijuana, pues hay una participación laboral mucho menor que en su país de origen, porque pues hay una mayor dificultad de encontrar un trabajo y más si ellas cuentan con familia, ¿no? Como les compartía hace poco unos ejemplos y pues no cuentan con este apoyo, ¿no? No tienen a lo mejor una red de apoyo que tenían en su país de origen, no cuentan con este apoyo de guarderías también, que es súper importante, y pues hay una sobrerepresentación, ¿no?, en el trabajo doméstico, que también pude encontrar que los albergues son primordiales como una red de apoyo para esta población. Algunos de los albergues más destacados en Tijuana, pues es Casa del Migrante, que a lo mejor han escuchado que hacen diferentes labores para lograr pues esta inclusión social, el Instituto Madre Asunta, entre otros. Entonces ellos brindan pues este apoyo. También se encuentra este centro CRTM y OIT,
que es un esfuerzo de formalización, pero tiene alcance limitado. ¿Qué es lo que hace? Hacen un convenio, las empresas y gobierno, para las personas que tienen una estancia regular en Tijuana, puedan adquirir un trabajo formal. Que si bien, pues esto es un gran convenio que ha logrado que muchas personas adquieran pues un trabajo, sin embargo, pues todavía hay un alcance limitado. Encontramos también barreras institucionales porque para ellos pues hay una dificultad para obtener un CURP, RFC, perdón, y pues no hay un reconocimiento de credenciales. Y bueno, pues claro que las políticas migratorias y el contexto fronterizo pues es una gran barrera que se han enfrentado. Como saben, pues el 2020-2025 estuvo marcado por el título 42, que esto por el tema de COVID, pues hubo una mayor expulsión por temas de sanidad de Estados Unidos, de personas migrantes hacia México. Y después estuvo el programa Permanecer en México, ¿sí? El Migration Protection Protocol, si lo han escuchado, pues que también este programa obligaba a las personas que pedían asilo en Estados Unidos a esperar este proceso en México. Y pues sabemos que las políticas migratorias de Estados Unidos pues han tenido esta presión en México y pues también muchas personas no han tenido esta facilidad, ¿no? De lograr su proceso migratorio. Y ya por último, pues estas políticas han incrementado, ¿no? Los volúmenes de personas que quedan aquí en México, ¿no? Y que pues no pueden seguir su trayecto final, por lo cual pues se ven forzados en quedarse en estas ciudades fronterizas. Como ahorita pues les estuve compartiendo algunos ejemplos de derechos humanos que son vulnerados, específicamente los laborales mayormente, cuando ellos se insertan en el sector informal, pues algunos de ellos es el trabajo digno, la no discriminación, salud, integra- integridad personal, identidad. ¿Y cuáles son estas formas de vulneración? Pues hay una contratación verbal, pero pues no hay un contrato escrito y aquí no se describe pues las obligaciones de tanto el empleador como el empleado, ¿no? Hay esta ausencia de NIMS, Infonavit, no tienen estas prestaciones que deberían ser. A estos salarios debajo del mínimo, jornadas superiores, exposición a riesgos laborales, porque si bien ellos se enfrentan a situaciones de riesgo y por justo el miedo que tienen a lo mejor a una deportación, a que los obliguen a salir del país, pues evitan estas denuncias, ¿no? A las autoridades correspondientes. Y ya por último, pues ahí son víctimas de abuso y pues no obtienen pues el acceso a la justicia laboral, lo que debe ser. Y hay un circuito de retroalimentación, ya casi estamos fuera del tiempo, entonces me voy rapidito. Hay una irregularidad migratoria, ¿sí? De parte de Comar o del Instituto Nacional de Migración, pues no resuelven a tiempo, pues sus visas caducan, entonces para ellos hay una mayor dificultad, ¿no? De estar en el sector formal. En la informalidad laboral, pues como podemos observar, no tienen contrato, no tienen IMSS, no tienen prestaciones y eso nos conlleva pues a una exclusión social, ¿no? Y lo que queremos es una inclusión social en las ciudades receptoras, que tengan una vivienda digna, que tengan pues acceso a la salud, a la educación, pero sabemos que en muchos de los casos eso no pasa. Y ya por último, lo que nos lleva pues es una precariedad económica, pues no hay este salario suficiente para que ellos puedan sustentar su estancia aquí en el país, hay un endeudamiento y pues hay una dependencia. Y ya por último, ¿qué pudimos encontrar en esta investigación? Que no hay como un estudio con este diseño muestral sobre estas condiciones laborales, ¿no? A pesar de que hay pues estas encuestas en los albergues, pues no capturan la inserción posterior al asentamiento, ¿sí? No hay datos desagregados por nacionalidad. Pudimos observar también que hay esta dimensión de género, ¿sí? Entonces sería importante realizar pues una investigación longitudinal para poder comprender pues este fenómeno migratorio y justo pues las transiciones en la informalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que propongo que sería interesante para futuras investigaciones? Como si bien pues la inserción laboral informal de esta población, ¿sí? Es producto de una exclusión institucional, ¿sí? La falta pues de esta política, ¿sí? Migratoria, pues genera irregularidad documentaria prolongada, mientras que el mercado laboral absorbe
la mano de obra, ¿sí? Entonces es interesante que propongamos más estrategias, ¿no? Para que esta población adquiera pues una documentación para que tengan su estancia aquí en el país regular y puedan acceder pues a un trabajo en el sector formal. Y ahora bien, pues si ellos logran pues esta estancia regular en el país, hay una mayor protección a sus derechos humanos, que es lo más importante. Sí, entonces también algo que encontramos mucho y que ahorita lo compartía la maestra Beatriz, a veces los medios toman pues este discurso, sí, de los movimientos migratorios sobre una plenaria. Entonces también es súper importante que pasemos de lo mediático también para pues identificar realmente lo que necesita esta población y más que nada que ellos sean pues incluidos socialmente, políticamente y económicamente para que pues ellos tengan su bienestar e integridad pues en Tijuana. Y esto pues va a llevar a que el fenómeno migratorio se gestione de una mejor forma. Claro que también es súper importante crear mayores oportunidades para que ellos puedan tener esta remuneración económica del sector formal. Y ya por último, también pudimos encontrar pues que la dimensión de género también agrava pues esta exclusión, ¿no? Las mujeres centroamericanas se enfrentan pues la imposibilidad de adquirir estas oportunidades laborales en el sector informal si no hay redes de apoyo, si no tienen empleo, entonces también es importante crear más oportunidades para ellas. Y bueno, aquí tengo algunas referencias y pues fue un gusto para mí estar compartiendo pues estos avances de mi investigación. Muchas gracias. Vale, Marlene, muchísimas gracias por tu presentación, por este trabajo, digamos, tan específico, ¿no? De pensarnos estos procesos de inserción laboral en este contexto tan importante como es Tijuana, que muestra la realidad, ¿no? De esta migración centroamericana hacia el norte. Y con el detalle en que has expuesto, pues haces este recorrido mostrando los factores, efectivamente, digamos, de la inserción laboral informal en que está gran y amplio porcentaje y proporción de la población migrante, como tú lo señalabas, ¿no? Principalmente de Honduras hacia el norte, se queda en ese proceso en México, en estas condiciones laborales que nos has compartido y has descrito y hace parte, digamos, de estos hallazgos de tu investigación, ¿no? A mí me impresiona ese dato de solamente ese 30% del total que logran resolver las solicitudes migrantes, ¿no? Solamente 50.000 de esos 140.000 solicitudes, que muestra la magnitud en volumen y en condiciones de vulnerabilidad de la población. Muchas gracias y tendremos igualmente la oportunidad ahora, más en el conversatorio, de volver a retomar tu presentación para este panorama general, digamos, del proceso que vamos a discutir. Vamos entonces ahora a darle la palabra a nuestro colega, profesor David Alexander López Mejía, doctor en filosofía con orientación en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor investigador de la Facultad en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esta misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNIT nivel candidato en el que se encuentra. Ahora postdoctorante en el Colegio de la Frontera Norte COLEF en la unidad de Monterrey. Entonces, Dave Alexander, bienvenido, es tu turno para hacer uso de la palabra. Nos da mucho gusto tenerte aquí en este panel, participando con esta presentación sobre los riesgos de protección y captura criminal de personas migrantes en el tránsito por México, evidencia y mecanismos desde la gobernanza local, un estudio que tiene esta frontera de observación entre el 2006 y el 2025 y permite, digamos, con este periodo, que es un periodo bastante amplio, ¿no? De 19 años, poder hacer esta auscultación que nos va a compartir el profesor David Alexander, con toda seguridad que resultará bien interesante en este tránsito, ¿no? Por México y todos los riesgos que estos migrantes
en este alto nivel de vulnerabilidad y exposición al riesgo se someten, ¿no? Con este anhelo y esta ilusión que hace posible la migración de poder llegar a suelo de Estados Unidos. Adelante, Dave, es un gusto tenerte. El micrófono, entonces, y la palabra es tuya y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, maestra Rosa. Pues la verdad es que también agradezco la oportunidad de poder estar aquí con ustedes de esta modalidad virtual. Me dejaron la vara bastante alta, tanto la doctora Beatriz como la doctora Marlene. Vamos a tratar de empalmarla en la medida de lo posible. Y bueno, tomo tiempo, 10, vamos a tratar de cumplir en tiempo y forma. Bueno, este tema nace, digamos, más bien este problema nace y se convierte en un tema a partir de una investigación postdoctoral que se está trabajando en el COLEF, donde estoy, digamos, haciendo mi estancia. ¿Cuál es la naturaleza de esta investigación? Pues partir de dos periodos, o más bien un estudio relativamente panel, donde nacemos en el 2006, digo, el problema, y pues se constituye la temporalidad del mismo hasta el 2025. Habría que ver si no tocaría ampliarlo hasta este año. Bueno, eso ya sería una estrategia metodológica que tendría que revisar luego, en función de una particularidad. En el 2006 llega por primera vez una transición, bueno, por segunda vez una transición política donde gana el Partido Acción Nacional acá en México y se genera toda una estrategia tendiente a limitar la participación criminal de actores criminales que hasta entonces eran una única célula, ¿no? Era un único grupo, o sea, habían segregaciones de grupos criminales, de empresas dedicadas al crimen organizado, pero hasta ese momento pues se le declara la guerra al crimen organizado con el presidente Calderón, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, esto va a ser como la estructura de la ponencia. ¿Qué pasa en este momento, no? Pues cuando en el 2006 se declara una fragmentación a partir de la declaración de la guerra al crimen organizado por parte del presidente Calderón, sucede de que hay una dinámica con relación a la amplitud del mercado de las personas dedicadas al crimen organizado. Porque si permite a las células, empiezan como a segregarse, porque pues el presidente ataca junto con la Marina y los militares, empieza como a segregar ciertas células, obviamente con acciones reactivas posteriormente. Esto significa de que cuando el crimen organizado atacaba a una célula, a un cártel, la reacción consecutiva era de que estas empresas dedicadas al crimen organizado procedían a atacar a la sociedad civil, ¿no? Cuando se miraban como digamos, atrincherados. En este momento se generan fragmentaciones de organizaciones criminales y se hacen pequeñas células segregadas de las grandes, ¿no? Y estas pequeñas células empiezan a ver un nuevo mercado y es el mercado del tráfico y la trata de personas a partir de secuestro, extorsión y, bueno, reclutamiento forzado por parte de estas, digamos, empresas criminales. Es así que en el 2020 casi el 97% de la población migrante era centroamericana. Sin embargo, para el 2023 ya este número se reduce, digamos, drásticamente y ya se incorporan nuevos perfiles. Aquí hablamos de personas pertenecientes a la región suramericana del continente americano y evidentemente a otras nacionalidades, ¿no? Lo que se le conoce como migración extracontinental. Y esto permite que haya una ausencia de protección integral por parte del gobierno. Cabe destacar de que esta investigación resulta una crítica de corte constructiva hacia los vacíos de Estado, que es como la hipótesis central de la investigación. Los vacíos de Estado, los vacíos de poder se mencionan por primera vez en el 2013 con un autor colombiano del cual le tengo mucho cariño a sus libros, que es Edgardo Buscaglia, ¿no? En este sentido se empieza a ver, digamos, expuesta la ausencia de instituciones sólidas que permitan
o que permitan hacerle frente a empresas criminales que han podido penetrar todas las áreas del gobierno, perdón, pero particularmente aquellas en las que el gobierno debería de tener mayor, digamos, relación de tú a tú con el ciudadano, que es el gobierno municipal. Entonces, ¿qué sucede? De que en el 2023 se reciben más de 782.000 eventos migratorios irregulares en México. Es decir, de que hay una cruzada ilegal de personas por medio de puntos ciegos, pero que son gestionados y asesorados por personas estrictamente dedicadas al crimen organizado, lo que no sucedía antes del 2006. Antes del 2006 era, pues como conocemos popularmente el término, coyotes o polleros, que su método o su modus operandi o su forma de trabajo que se levantaba todos los días era pues agarrar un migrante y pasarlo, ¿no? Agarrar un migrante y pasarlo. Aquí cambia la dinámica en función de la militarización contra el crimen organizado porque digamos que se pone más a la defensiva este sector militar, lo que permite es que haya como una posibilidad de que se pueda, digamos, amarrar tanto la persona que se dedica al tráfico de personas como el encargado de la seguridad de las fronteras, ¿no? Entonces, esta militarización, lejos de contener el problema, hace de que la violación a los derechos básicos de los migrantes por el simple hecho de ser humanos se vea en mayor declive, ¿no? Es así cuando tenemos grandes o cuatro grandes hitos de violencia que se empiezan a repuntar a partir del 2006 con la militarización de la seguridad, ¿no? Y la fragmentación de estos cárteles y que genera una diversificación del mercado de estas organizaciones porque criminalizan la migración, la criminalizan de tal forma de que carecen de una estrategia de securitización, como mencionaba la doctora Beatriz, y esto permite de que estas empresas pues usen a los migrantes inicialmente para extorsionarlos, posteriormente, bueno, secuestrarlos y posteriormente extorsionarlos. Y fue así también como en una época de tensión, resultado o residuo de la guerra contra el crimen organizado en el 2010-2011, cuando se genera la masacre de San Fernando, donde terminan asesinando a 72 personas y terminan desapareciendo a más de 193 personas por parte de un grupo organizado de autodenominados los Zetas, ¿no? Y además de todas las personas que fueron capturadas y utilizadas como renta para efectos de obtención de riqueza de forma ilícita, ¿no? Es así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2011 estima que hubieron más de 11.333 secuestros de migrantes nada más en 6 meses, lo que generó un aproximado de 25 millones de dólares en puro rescate, ¿no? Entonces, pues es una forma, digamos, rápida y si ya lo hacen, nada más, pues cambiaron el mercado a personas migrantes, donde sabíamos o sabemos de que muchas personas migran o migraban hasta estas políticas, hasta antes de estas políticas restrictivas por parte de Estados Unidos en este periodo reciente con la finalidad de encontrar el utópico y denominado sueño americano. Entonces, pues si sales de tu país, pues digamos de que la precariedad ya la vivías. Entonces, esto genera de que los gobiernos de los connacionales o de las personas que emigraban hicieran presión internacional contra México con relación a las personas desaparecidas. Y es así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nace, más bien realiza estas gestiones tendientes a sancionar al Estado mexicano y crear como índices de protección mínima de los migrantes, ¿no? Esto solo permite como, digamos, crear en papel unas políticas migratorias que hasta el día de hoy sabemos que han sido relativamente ineficientes. Y bueno, fue entre el 2014 y el 2019 con el Programa Integral de Frontera Sur, donde se genera la primera contención vía retenes en Chiapas y en Tabasco, ¿no? Que permite
más bien, ¿qué es lo que genera esta contención? No es que se frene la migración, sino que se abran nuevas rutas para alcanzar la frontera norte de México y en consecuencia cruzar a Estados Unidos. Pero estas rutas se conocen como los corredores criminales, ¿no? Que son puntos ciegos donde tanto las empresas dedicadas al crimen organizado coludido con autoridades municipales y de tránsito fronterizos, pues se genera este negocio sucio en el que se le paga una cuota para permitir el acceso o la pasada de un estado a otro. Sabemos de que México tiene una distribución federal, por lo que cada estado tiene sus propias policías, ¿no? Entonces, el trabajo logístico de estos grupos y empresas dedicadas al crimen organizado era hacer lobby con cada estado o con los policías de cada estado, de tal forma de que donde hayan tránsito natural por medio de vía terrestre, hubiera el conocido popularmente aquí en México como el moche, ¿no? Ese era el mejor escenario, ese era el escenario mejor que el migrante pudiera tener, que era, bueno, si tengo que pagar desde Chiapas hasta Tamaulipas X cantidad de dinero, no pasa nada, está prevista en el presupuesto. Yo sé que llegando a Estados Unidos voy a ganar los suficientes dólares para pagarle a la persona que me prestó. Y ese era el sueño, ¿no? Y era como un riesgo medido. ¿Cuál era la situación? De que o se prevé la existencia de criminales, de personas dedicadas al crimen organizado, que no bastaba con el tráfico de personas y que vieron un mercado más, digamos, ambicioso con otros delitos relacionados con la extorsión. Eso por parte de los delitos económicos, por así decirlo, y de privación de la libertad. Pero no fue solo el punto, sino que también fueron los perpetradores de violencia de mayor envergadura en este tráfico. Como vemos, en el 2023 al 2024, las personas que más realizaban violencia hacia los migrantes, pues sobresalen, ¿no? Que son las personas dedicadas al crimen organizado, ¿no? Al 2023 y el 2024, una reducción significativa, lo que quiere decir de que las agresiones documentadas fueron cometidas por su mayoría por personas dedicadas al crimen organizado, casi en un 20,3% en el 2023. Esto quiere decir de que a la medida de que se endurecían las políticas de migración en México, se abrían nuevas rutas o corredores de peligro que el migrante en su afán de cruzar y en su desconocimiento de la situación, digamos, de seguridad del país, las asumía, ¿no? ¿Qué generaba esto? Pues generaba grandes delitos reportados. Si se fijan, los delitos que mayor frecuente percibían las mujeres, pues son tanto la tortura psicológica hasta, bueno, el secuestro y pasando por violencia sexual, robo, asalto y agresiones físicas. Por parte de los hombres, pues agresiones físicas, secuestros y robo o asalto, ¿no? Entonces, evidentemente, los tipos de violencia que enfrentan las personas migrantes se volvieron más graves y más letales en la medida en que se hacían estos perímetros de contención por parte de militares en México. Pues aquí tenemos como una métrica donde 232 casos de agresión sexual se sufrieron en el 2023, más de 250 casos solo en el primer trimestre del 2024. Y bueno, según las consultas de violencia sexual, entre enero y agosto del 2024, casi 744 delitos reportados o consultas por enfermedades venéreas, por cualquier otra situación relacionada a una agresión sexual, ¿no? Y casi el 93% de estas víctimas son mujeres, ¿no? Esto quiere decir de que el riesgo latente lo tienen en su mayoría las mujeres, ¿no? Cuando intentan migrar, porque no es tanto el secuestro y la extorsión, sino de que por su calidad y condición pues digamos que de no dentro de un esquema de vulnerabilidad, pero sí como dentro de un esquema de, digamos, de intención del criminal de cometer otro tipo de delitos que de otra forma no lo pudiera cometer, que sí lo puede cometer, pero no lo cometería
en su mayor amplitud con hombres, ¿no? Que hablamos de estos delitos sexuales, ¿no? Ahí tenemos otra métrica donde vemos que también en este periodo, solo contando 5 años, y vemos ahí un repunte que parece interesante, que es del 2020. ¿Qué pasa en el 2020 en el mundo? Bueno, pues tenemos una pandemia que obliga hasta cierto punto a limitar y restringir este cruce, digamos, irregular por los países. Hay un repunte en el 2022, esto debido al levantamiento de medidas drásticas por parte de los gobiernos con relación a la pandemia. Decae en el 2023, pero vuelve un repunte en el 2024, esto hasta antes de que llegara Donald Trump como un posible y potencial candidato. Entonces también permite como el acceso a que los migrantes aprovechen este periodo de veda electoral para poder cruzar, ¿no? En este proceso del 2020 al 2040, al 2025, perdón, hay más de 2.743 extranjeros desaparecidos en México. Esto quiere decir de que de estas personas no, se han logrado encontrar casi un 35% y no en condiciones de vida. Entonces, vemos de que hay un reto importante con relación a estos vacíos de estado donde el migrante termina pagando las consecuencias de la presencia fuerte del crimen organizado, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos, digamos, un poquito más desarrollados por estas empresas dedicadas al crimen organizado? Bueno, el secuestro, esto se ve con mayor presencia en Tamaulipas, en San Luis Potosí y en Coahuila. La extorsión de tránsito, obviamente, tiene que estar dentro de los estados más céntricos del país porque es donde transita el migrante. Y pues aquí tenemos Chiapas, Oaxaca, Tabasco, pero también está la Ciudad de México. El reclutamiento forzado, tanto para que se conviertan en halcones o vigilantes o mulas, para que sean personas que trafiquen sustancias ilícitas de un punto a otro punto. Esto se ve con mayor presencia en Tamaulipas también, siendo Tamaulipas el ojo, el hotspot. Jalisco y Guanajuato. Y bueno, en cuanto a la trata de personas, esto se ve más en estados del centro, donde son mujeres mayormente reclutadas para delitos relacionados con la explotación sexual, proselitismo y cualquier otro de índole de explotación hacia la mujer, ¿no? Y bueno, en cuanto a la colusión institucional, esto es un trabajo sistémico, más bien es un impacto sistémico. La zona crítica es nacional en todos los estados se ha descubierto la presencia de, digamos, agentes del orden que realizan colusión con personas dedicadas al crimen organizado, lo que permite que se agrave la situación de protección de los derechos humanos de estas personas, ¿no? ¿Cuáles son los eslabones más débiles? Bueno, que hay en México 200 municipios sin policía municipal, ¿no? Esto abre una puerta para que ante la ausencia de vigilancia, la presencia del crimen, ¿no? Y hay varias teorías de prevención del delito que lo establecen. No así quiere decir que a mayor protección policial, menor delito. Es una hipótesis que ya ha sido confirmada por otras investigaciones. Lo que sí es que a menor oportunidad de delinquir o a mayor presencia policial, menor oportunidad de delinquir, eso es un hecho, siempre y cuando hayan protocolos y códigos de éticas establecidos y sanciones para la persona que comete un delito, ¿no? Un delito y sea funcionario o servidor público. De estos, hay 166 municipios con alto riesgo de captura. Esto quiere decir de que el crimen organizado tiene, digamos, la batuta del poder político en el municipio, donde se ha documentado de que han quitado y han puesto a presidentes municipales y a aquel presidente municipal que no se adapta a las dinámicas del crimen organizado, pues lo decapitan y le ponen la cabeza encima de su coche saliendo una mañana de camino a su trabajo, ¿no? Eso ya está ampliamente documentado también. O bueno, en el caso de Carlos Manso, ahorita en Michoacán, pues fue un alcalde que, digamos, luchaba contra la extorsión a limoneros y bueno, sabemos que terminó siendo asesinado a mano armada, ¿no? Y bueno, también se habla de una facilidad de compra de policías debido a una baja remuneración económica, lo que permite que la corrupción entre como una vertiente a esta ecuación, ¿no?
Hay territorios fronterizos críticos, bueno, la frontera sur por excelencia y la frontera norte, ¿no? Pero no hay una sola área que no sea estratégica para un migrante cruzar de Guatemala hacia Estados Unidos que no pase por estas partes, ¿no? Y en todas estas partes tenemos presencia de organizaciones criminales en el corredor del Golfo, donde se conocemos que existe la ruta a partir del Tren La Bestia, pues también hay un control de crimen organizado por parte de los que quedan de lo que fue los Zetas en el 2011, ¿no? Esto es como un indicador comparativo. Aquí vemos cuáles son los principales preportadores y cómo ha disminuido o aumentado por periodo. Lo interesante aquí es el aumento de casi el 25% de personas extranjeras desaparecidas en México en un periodo tan corto como en el 2023-2024. Y bueno, digamos también el principal perpetrador de la violencia que pasa de ser el 45% por parte de autoridades a un casi 62,7% por parte de personas dedicadas al crimen organizado. Lo que se ve es como un desplazamiento de que el problema sigue siendo el mismo, nada más que cambio de bando, ¿no? Lo que antes era la persona dedicada a cuidarte, ahora pasa a ser la persona que comete un delito. Estos fueron los principales hallazgos que se han encontrado hasta lo pronto en esta investigación en curso. Y vemos cómo la gobernanza local, entendida como la participación de diversos actores para solucionar un problema en común, se ha visto fragmentada o con una ausencia sí, una ausencia de estos actores que deberían de participar en aras de la protección de los derechos humanos, lo que permite la influencia o la llegada y la perpetración de actores dedicados al crimen organizado que tomen puesto y en consecuencia pues la violación o la protección a los derechos humanos de estos migrantes se vea vulnerada, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos persistentes? Pues que los delitos que ya son conocidos, documentados y digamos hasta cierto punto comprendidos por instituciones gubernamentales sean nada más limitado a crear informes y limitados a crear ciertas políticas de contención y prevención, pero sin atender las causas. Mientras tanto, digamos que ha terminado siendo más efectiva la restricción y las deportaciones. No la justifico, pero ha sido más efectiva el miedo latente de ser deportado una vez llegando a Estados Unidos que las políticas de contención propias de México. Es decir, ya el migrante, no sé, un nicaragüense que quiera ir a Estados Unidos, ya lo ve más peligroso por el miedo de ser deportado en Estados Unidos por ICE que por el mismo miedo por el mismo riesgo de ser víctima de un delito en México. Esto lo que abre la pregunta es que realmente la política de deportación abusiva y violatoria de derechos humanos mínimos y básicos de los migrantes en Estados Unidos, pues termina siendo incluso hasta efectiva para la reducción de los números impactantes con relación a la migración local, a la migración de México. Bueno, vemos también una debilidad, una ausencia policial y si hay presencia, falta como esta responsabilidad, esta ausencia de colusión por parte del crimen organizado, lo que permite que haya mayor presencia y que en consecuencia pues haya una violación sistemática de los derechos humanos de las personas que intentan cruzar México, ¿no? Y bueno, pues por mi parte es todo. Agradezco la verdad la oportunidad. Hay mucho más contenido que quisiera abordar, pero por factor tiempo me queda claro de que estamos casi a ras. Me pasé 3 minutitos, pero bueno, agradezco la oportunidad nuevamente y quedo pendiente por a sus comentarios. Bien, muchas gracias por tu presentación. Una problemática pues muy compleja, muy triste también, ¿no? O sea, como que te deja con esta sensación pues de pues sí, como de mucho conflicto, de mucho abandono,
de mucha impotencia y de mucha tristeza frente a, pues, a una realidad tan compleja y tan difícil de abordar, y en la que tenemos tan pocas posibilidades de hacer, digamos, una incidencia real, ¿no? Pero que es el drama cotidiano, pues, de muchas personas, pues, que se la pasan muy mal. Muchas gracias por poner de presente esta realidad y entraríamos entonces, pues, como a darle la palabra a las preguntas que se quieran formular para unos minutos de conversación también entre, pues, nuestras panelistas y el público que nos ha escuchado, el público que nos ha acompañado y ha escuchado las presentaciones. También para si las compañeras de la red se animan también a hacer preguntas e intervenciones de reacción frente a este panorama. Aquí tenemos realmente, pues digamos, una situación justo, ¿no? En esto de las políticas públicas y los derechos humanos hoy en la migración, que se pone de presente con tres imágenes muy fuertes. Una, la pregunta central sobre el papel de los empresarias en estas movilidades, en esta migración, y como lo ha mostrado la profesora Beatriz, todas las posibilidades de actuación que allí tendríamos, ¿no? Para reaccionar frente a esta realidad. De otro lado, pues este panorama que nos presentó Marlene de toda la inserción laboral, informal, y estas pocas posibilidades de regularización de la migración en este contexto tan emblemático para la migración centroamericana hacia Estados Unidos y con esta referencia tan fuerte a Honduras, que es este contexto de Tijuana, y mostrar, pues, digamos, estas realidades tan crudas en porcentajes y en percepciones frente a esta inserción laboral informal, precarizada, en condiciones muy poco favorables para la subsistencia y para la condición humana. Y este panorama, pues, final que nos ha planteado también David Alexander con toda esta situación frente a cómo no se atienden las causas, ¿no? De esta situación pues de criminalidad, de inseguridad, y cómo hacer más efectivo, ¿no? Estos procesos de intervención en estas realidades, también, digamos, en esta frontera y en esta condición, digamos, tan emblemática en estos países del norte. Entonces quedaría este panorama sobre políticas públicas y derechos humanos con estas tres imágenes fuertes, y daría la palabra a las compañeras que quieran hacer uso para preguntar, de la palabra para preguntar, para compartir, para intervenir. No sé si tengamos manitos levantadas, no veo aquí en mi